Bienvenidos a Mi Cine, Tu Cine. Esta semana vamos a cuestionar el lugar del ser humano dentro de la naturaleza gracias a una magnífica animación, La Tortuga Roja. Vamos a hablar de Nota Roja gracias a el hombre que vio demasiado un documental sobre Enrique Metidines, fotógrafo mexicano, y vamos a abrir nuestros corazones gracias a un viejo gruñón sueco. Y para comentar esos tres estrenos me acompañan hoy Alonso Díaz de la Vega, soy crítico para El Universal y para el programa Por la Mañana con Ciro Gómez Leiva. Sergio Huidobro, crítico de cine en La Tempestad Icónica y programador en el Festival de San Cristóbal de las Casas. Aranza Luna, asistente editorial en el Festival Internacional de Cine de Morelia y colaboradora en la revista Nexos y Cine Premier. Y para ilustrar nuestros debates, el regreso de un gran amigo del programa. Bienvenido, Rocha. Muchas gracias, Jan. Es un gusto, como siempre, de estar contigo y con estos críticos. Gracias. Y también vamos a recibir con mucho gusto uno de los jóvenes actores más cotizados del país. Después de tempranos debuts en el teatro a los 7 años y a los 14 para la pantalla grande en La Máscara del Zorro, José María de Tavira revela su talento actoral y su irresistible carisma gracias a dos grandes éxitos: la comedia juvenil Cansada de besar sapos y la novela de época Arráncame la vida. Rápidamente alterna películas populares como El baile de San Juan, Amar a morir y Qué pena tu vida, con obras de autores exigentes como Jorge Fons, Seina Dura, Artemio Narro y Nicolás Pereira. Muchas gracias, José María, de estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por recibirme aquí. Alors, no hablamos de teatro, aquí hablamos solamente de cine y la verdad es que es una segunda vida muy, muy, muy importante para ti el teatro también. Pues sí, realmente como biográficamente es de donde vengo. Somos tu papá, familia, dice. sí, pues somos familia de teatro, mis hermanos y yo crecimos en los desahogos del teatro y realmente como que mi carrera en el cine ha sido absolutamente desligada de mi familia. Eso sí, como que ha sido mi propio camino ¿Das separado vergüenza a de tu la papá o qué? yo creo que a veces sí. No siempre, pero a veces sí, claro. No me digas. Bueno, supongo, él es un hombre muy exigente, pero también muy cariñoso, digo. A mí no me lo dice, a mí no me lo dice. A ver, las películas que más te marcaron en tu vida. No lo sé. De unos años para acá no me puedo quitar de la cabeza nunca, ningún día, Érase una vez en América. Ok. Es Sí. un poco generacional esto, ¿no? Ustedes son un poco más chicos, pero no mucho más, No mucho. ¿no? Que es 80 Sí. y algo, ¿no? 84. Bueno, yo nunca la vi en el cine, obviamente, la vi en video, pero tiene que ver con la música, sobre todo algo, la vi de muy joven y la música, no sé por qué hay cosas que se te cuelan y esa se me coló hasta como el fondo de mi vida emocional y muchos años después la reencontré, hace como 5 años. Y desde entonces la veo cada 2, 3 meses y como que no hay día que no piense en ella. Es muy chistoso, es casi una obsesión. Bueno, vamos a empezar con una película fácil, agradable, amable, que vamos a comentar juntos. Y te escuchamos, Alonso, presentárnosla. Un hombre gruñón es una película sueca nominada al Oscar y dirigida por Hannes Holm. La trama es protagonizada por Uwe, un anciano irritable y aparentemente xenófobo que ha decidido terminar con su vida después de la muerte de su esposa. Sin embargo, la repentina llegada de una familia sueco-iraní cambiará sus planes y lo llevará a descubrir lo inesperado. A mí me gustó. O sea, esas comedias que te puedes sentar un fin de semana, un sábado con tu familia y verlas. Lo que sí, o sea, viene de un bestseller, ¿no? Entonces de ahí podemos distinguir un poco para dónde va con estas añadidurías agridulces. Pero lo que destaco es que el cine sueco, a pesar de que sean como estas historias de vida optimistas, digamos, de apoyo familiar, tienen algo ahí como duro y amargo, y a mí me pareció por momentos, sobre todo en el tema de la vejez, ¿no? ¿Cómo vives tu vejez cuando de repente te quedas sin empleo, sin familia, sin tus seres queridos? Creo que eso es lo más fuerte y lo que se puede rescatar más de un hombre gruñón. Ok, Sergio. Esta misma película, debo confesar que me gusta más cuando el señor antipático lo hace Clint Eastwood.
y su carro es un Gran Torino y no un Saab. Y los vecinos migrantes son un poquito menos acartonados y bidimensionales que en esta película. Aún así, quienes esperen ver en esta película una película sueca con este aire como existencialismo pesado que tiene el cine nórdico, no se van a encontrar con ningún sucedáneo de Bergman ni nada parecido. No. Es una película bastante cómoda, bastante abierta al público norteamericano y al público general, digamos, que busca ver una historia más o menos cómoda, pero en otro idioma. Hay ideas muy disfrutables, como Sí, las hay. las obsesiones del personaje, el conflicto con el vecino por el coche me parece muy divertido, muy gozoso, ¿no? Alonso. Sí, estoy muy de acuerdo con Sergio. En general es una película, sobre todo, él bien mencionó el ejemplo de Gran Torino de Clint Eastwood, es exactamente la misma película, nada más que esta es de esta oleada de películas europeas ligeras que tratan sobre las recientes crisis del continente, porque de hecho la migración incluso en buena medida es un trasfondo, ¿no? Porque los vecinos pudieron haber sido también suecos y habría sido exactamente igual la trama. Entonces, ese es el problema y sobre todo los lugares comunes. O sea, es una película que repite esta historia del señor amargado que de repente le calientan el corazón con humanidad. Ok. ¿Te dieron ganas de ver la película? No tanto. muchas, no muchas, no. Puede ser que algún día me la encuentre por ahí, quizás la pongo, pero no mucho. No. La comedia popular no es lo tuyo. A veces, depende de mi estado de ánimo, pero eso normalmente me agarra en el sofá. No necesariamente de ir a por ella. Ok, bueno, regresamos para dos otros estrenos. Esta semana, las redes nacionales se inundaron de reacciones por la inesperada reunión del actor y ambientalista Leonardo DiCaprio con el presidente Enrique Peña Nieto. El actor pidió al mandatario acciones inmediatas para garantizar el bienestar de la vaquita marina, una especie de marsopa que habita propia y exclusivamente en el Mar de Cortés y que tristemente está en vías de una acelerada extinción. No obstante la seriedad de la reunión que concluyó con la coalición de las fundaciones de Carlos Slim y DiCaprio con el presidente en pro de la especie, el acontecimiento desató una serie de reacciones en la web. Esta semana en Francia dio inicio el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, conocido como el evento más importante en el género, en el que participan nada más y nada menos que 25 artistas de animación y cine mexicanos, entre los que destacan el maestro Guillermo del Toro, quien es padrino del primer MIFA Campus, espacio para acercar a jóvenes profesionales con la industria internacional de animación. Así también está presente el cineasta Carlos Carrera, quien por primera vez mostrará al público su largometraje animado Ana y Bruno, una película que ha sorteado grandes obstáculos y amenazas de enlatamiento y que ahora forma parte de la selección oficial fuera de competencia. La gran presencia de México en el festival también incluye 2 cortometrajes en la competencia oficial: Amor, Nuestra Prisión, de Carolina Corral Paredes, y Nos Faltan, dirigido por Lucía Gajá y Emilio Ramos, así como participaciones en otras categorías del certamen. Por último, entrevistamos al talentoso Joaquín del Paso, director de Maquinaria Panamericana, una de nuestras películas consentidas del mes. Nos dimos cuenta, Lucy y yo, al escribir el guión, de que era un reflejo del México, o sea, de que cada persona representa una parte de la sociedad, desde el jefe, la hija del dueño, el trabajador fiel, el corrupto, el que es totalmente, el que está amargado, y nos dimos cuenta de que la película iba a hablar sobre más allá de la propia historia, y pues trabajamos por agregar detalles y por hacer que esa segunda lectura se diera a entender, ¿no? Si quieren encontrar la versión integral de esta entrevista, la pueden encontrar en las redes del programa. También pueden encontrar los extras, los debates inéditos y un montón de información en @MiCineTuCineTV. Ahora hablamos del segundo estreno de esta semana y entramos en algo más sólido que nos viene de México y que nos presentas, Aranza. Fatalidad, dolor y muerte son los elementos que Enrique Metinides capturó en su carrera como fotógrafo de nota roja y que ahora la documentalista británica Trisha Ziff repasa en El hombre que vio demasiado,
un trabajo que se adentra en la historia, las anécdotas y las manías de un hombre que hizo del encuadre la mejor manera de repasar la tragedia en la historia del México contemporáneo. Una propuesta muy singular. El material de este señor es muy impactante. ¿Cómo sentiste esta película, José María? Fascinante. Me parece un mundo fascinante y me parece por muchas razones. A lo que se dedica es increíblemente fascinante, no solo por lo que es, sino por la manera de ser en México y lo que habla sobre la idiosincrasia del mexicano, sobre la relación tan especial que un pueblo como el mexicano tiene con la violencia. Y bueno, también la hermenéutica o la exégesis que se hace de sus imágenes de nota roja en obras de arte también me parece un paso muy audaz. Y sí es una recomendación absoluta para todo. ¡Qué bien! Alonso. Sí, es una película que empieza con la vida de Metinides y de repente empieza a tratar estos temas de la violencia. Luego, más adelante, cómo ven los neoyorquinos estas fotografías de Metinides y se aterran, lo cual como mexicano es muy gracioso porque para nosotros es muy normal pasar por el kiosco y ver estas imágenes. Dice mucho, ¿eh? Pero sí, te dice mucho de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, en esos términos, en los de sus temas, particularmente de cómo trata la violencia y de cómo ve a los personajes que cubren la nota roja, el propio Metinides, que es esta figura muy parca, que ni siquiera se ve a sí mismo mucho como un artista, simplemente hace su trabajo y ya, ¿no? Es un tipo con un talento nato, pero que no busca estas imágenes, sino de alguna manera se le aparecen a él y él sabe capturarlas. Entonces, es muy interesante la película en general, más que nada en cuanto a sus temas. Insisto, su desarrollo narrativo es lo que llega a fallar un poquito, pero fuera de eso creo que es muy, muy atractiva. ¿Sentiste esto también, Sergio? Pues siento que con un personaje con las particularidades de Metinides, pues es muy fácil hacer una película que sea como un registro nada más, que se deje deslumbrar por la excentricidad de este personaje, ¿no? Y creo que Trisha gana mucho en profundidad la película, cuando entra a explorar la psicología íntima de este personaje, cuando habla de sus sueños, cuando habla de su vida después del trabajo, cuando lo retrata como un hombre en su casa rodeado de su cotidianeidad. Me parecen partes todavía más interesantes que el registro más documental, digamos, de su trabajo, de su carrera, de su labor, etcétera. Como un artista pleno que es artista por accidente, sin ironía, pues. Pero por accidentes. Por accidentes, en plural. Muchos, ¿eh? Aranza. Sí, concuerdo con la mayoría. Creo que es una película muy fragmentada. Creo que esto trata de recorrer muchos temas. Me vino a la mente, por ejemplo, otro documental sobre nota roja, que es El Diablo y la Nota Roja. Es buenísimo. Que es buenísimo y que es muy divertido y que justo eso lo que lo diferencia es que se enfoca justo en la labor periodística. Lo que tiene El Hombre que vio demasiado es ver como la vida de Metinides, un poquito ahí de embarrada como del periodismo, un poco la fotografía como arte, un poco como la concepción de la violencia en México, que son temas interesantes y que van de la mano, pero no creo que Trisha lo supo embonar del todo bien. Pero en general creo que es un documental que vale mucho la pena. Es muy ilustrativo, sobre todo. Bon, Rocha, ¿qué te inspiraron todas estas visiones tremendas? Bueno, lo considero un tanto el Posada de esta época. Recordemos que Posada es famoso por las calaveras, pero Posada a su época, él hizo muchas ilustraciones de nota roja. Si ven así en los miles de recopilaciones que hay sobre Posada, él no solo dibujó a la Catrina, no solo dibujó los Días de Muerto, sino que muy recurrentemente, en aquella época que imprimía tan feo la fotografía en los periódicos, él era el encargado de hacer estas escenas terribles de asesinatos, inundaciones, terremotos, etcétera. Pues muchas gracias, Rocha, por favorecer este encuentro entre Posada y Metinides. Bueno, regresamos por el último bloque de este programa.
Bienvenidos de regreso a Mi Cine, Tu Cine para el último estreno que vamos a comentar esta semana, que es pues nuestro consentido, La Tortuga Roja, y vamos a escuchar primero a Sergio comentarnos un poco esta magnífica película de animación. Tortuga Roja es el primer largometraje del artista visual neerlandés Michael Dudok de Witt. Premiada en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes, la cinta cuenta la historia de un náufrago y su descubrimiento de la naturaleza, el silencio y el amor a través de los años. El filme, recientemente nominado al Oscar y a más de 30 premios internacionales, es coproducido por el estudio Ghibli de Hayao Miyazaki. Alonso, ¿estuviste encantado o no? Sí, sí me gusta, o sea, me parece una buena película, me parece una película interesante, sobre todo por esta idea de crear una especie de mito o de cuento de hadas, sin utilizar el lenguaje hablado en absoluto. Sí, no hay ni una palabra. No hay ni una palabra en la película, eso es interesante. La animación es brillante, me pareció muy, muy bien realizada. De alguna manera es una película sobre el amor, de alguna manera es una película sobre la familia, pero no sé si diga algo muy profundo sobre ella, e incluso puede decir algo un poquillo perturbador, porque en la película vamos a ver una tortuga que es domada por este hombre y de repente se convierte en una mujer y es como una presa de él. Hay algo allí que no me encanta en ese sentido. O sea, si la viéramos desde una perspectiva feminista, Una sonrisa. Ay, Pero aquí sí, cejas bajas. Sí, eso me gusta. es un aspecto que a mí no me mata y simbólicamente en general, su lenguaje simbólico no me convence mucho. Pero no deja de ser una película interesante, sobre todo en los aspectos formales. Creo que es una joya. Es una joya, sí, sin duda. Formalmente no hay duda. Para mí no es un animal que se convierte, no, es la naturaleza misma que empieza a querer el hombre y que acepta el hombre en su mundo y que se convierte en su alter ego, es decir, una mujer. Yo coincido contigo que formalmente es una joya. Me parece que le trae una frescura tremenda al lenguaje cinematográfico, que es la ausencia de las palabras. El cine es un arte que empezó con la imagen y que luego yo soy seguidor de Greenaway, donde dice que al cine le vino muy mal el audio. Porque se perdió una cantidad de posibilidades que hoy en día casi no se exploran, y ahí es donde la animación me parece que le trae un aliento fresco a la cinematografía, en la imagen, en la música, sobre todo en el arte de la animación, que es de una belleza prodigiosa. Aranza. Lo valioso de esta película es que es sencilla, pero justo esta sencillez es lo que atrae como tantas cosas. Aparte de pues, los personajes humanos, animales, también creo que la naturaleza es como un gran protagonista, y creo que también hay que agradecer que Ghibli esté ahí inmiscuido, porque su animación me recordó mucho el cuento de la princesa Kaguya, que va más o menos por ahí. No sé, creo que estas grandes alianzas entre países de animación. En este caso es más al revés, es más Ghibli, que reconoció un trabajo excepcional de parte de Michael Dudok de Witt, que hacía cortometrajes magníficos, y él nunca en su vida pensó que podía hacer un largo, porque es demasiado trabajo y no sé qué. Y Ghibli dijo, ya, vamos. Y la animación no se hizo allá, se hizo en Francia. Entonces es realmente un talento puro de este señor, sin duda. Sergio, cuéntanos tu punto de vista. A mí me intriga mucho la personalidad de este señor, de Michael Dudok de Witt, que es un tipo con una cantidad inmensa de lecturas en un rango que va de Hegel a Houellebecq y todo lo que hay ahí en medio, y que cita y que puede elaborar unas abstracciones que son como castillos en el aire, ¿no? Y lo que hace en esta película es precisamente construir todas las abstracciones más abstractas posibles: la felicidad, la vida y la muerte, el paso del tiempo, la relación con lo natural, etcétera, y poder tomarlas con las manos y concretizarlas en un relato tan prístino, tan simple, tan puro, como el de un cuento de hadas que has escuchado toda la vida, ¿no? Que no parece que esté escrito para una película, sino que pareciera un relato oral que se ha ido transmitiendo a través del tiempo. Esta sensación de pureza me
nos elegiste un fragmento. Sí. Hay muchos momentos de la película que me gustan. Algunos son bastante más líricos, bastante más contemplativos. Y otros son unas pequeñas secuencias de acción muy logradas. De acción, dado el tema de la película, ¿no? Sí. Pero hay momentos dramáticos, hay momentos épicos en la escala mínima de esta película y elegí uno de estos. A ver, muy bien. Que a mí no me gusta mucho de esta perspectiva del abrazo a la naturaleza y ser uno mismo, que es lo prístino, lindo y puro y suave de la naturaleza. Él vive refugiado en una isla y no lo pica un mosquito ni una sola vez. Recoge el fruto de un árbol. Es algo parecido a lo que hablábamos un poco antes del hombre que vio demasiado. La naturaleza también es violenta y es cruel. Y me parece que para realmente poder habitar en este mundo con la naturaleza, tenemos que reconocer que la naturaleza sangra, sufre, es dura y no se trata nada más de un abrazo en comunión, de amor y todo va a estar bien. Se trata de entender que la muerte es parte de la vida, los grandes ciclos de la vida y que es un paso más allá en el ambientalismo y en entender nuestro lugar en el cosmos en general. Pero si no la respetamos, no hay vida para el ser humano. Entonces, y ahí es lo que quiere contar la película. Correcto. Bon, alors, después de estas magníficas palabras de Chema Rocha, escuchamos las tuyas. El náufrago representa como este hombre que no puede quedarse contemplativamente viendo la naturaleza, sino que hay que transformarla, hay que huir de ella, hay que crear un bote, en fin. Y poco a poco, pues, la tortuga es la que le hace ver el paraíso en el que está. Quizá lo más paradisiaco que pudiera ser, ya que es la tortuga roja, es que en vez de haber estado este náufrago creando una balsa para huir de ella, hubiera puesto un changarro de tortas ahogadas, la tortuga roja, y entonces sí, creo que esa isla o ese espacio que nos hicieron ver hubiera sido el paraíso total. No sé qué piensan ustedes. No, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, Rocha, porque sí, ya es el fin del programa, tenemos que despedirnos, pero hay una tradición que es recomendar una película. Vamos a empezar contigo, Aranza. Yo les quiero recomendar La vida de Calabacín, una animación suiza espectacular. No sé si les recomiendo llevar niños, pero háganlo. Huye o Get Out, una película con apariencia de thriller, con momentos de terror, que por debajo de esta apariencia esconde una de las provocaciones más radicales para explicar el huevo de la serpiente de la Norteamérica de Donald Trump. Yo, Daniel Blake, del maestro inglés Ken Loach, una película de realismo social que habla sobre los problemas que enfrenta la gente día a día conforme quiere incluirse en el sistema y tratar de sobrevivir incluso a él. Chema, ¿qué nos recomiendas? Maquinaria Panamericana es, creo que, mi película favorita mexicana de los últimos años. Sí, me parece genial, me parece mucha audacia de su director, me parece que es su primera película. ¿Sí? Creo que tiene sus cosas como todo, pero me parece que está buenísima, una gran comedia, increíble, se les recomiendo absolutamente. Bueno, muchísimas gracias, José María, por tu visita. A ustedes. Fue un gran placer. Y nosotros tenemos cita la semana que entra, 7:30 de la noche. Buena semana y buenas películas.